Hola hermanos cristianos de todo el mundo. Estoy aquí otra vez de nuevo con otro video más en el nombre ya de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, esta vez les traigo un capítulo que está en 2 de Corintios 3:14. Se trata de que el diablo tiene vendada a la gente. A la mayoría de la gente está vendada, está ciega, muda y sorda. ¿Por qué? Porque no quieren ver la verdad, no quieren escuchar la verdad y no quieren hablar la verdad. Bueno, entonces aquí Pablo está diciendo en el verso 14, dice así: pero los sentidos de ellos se envoltaron, quiere decir como que se están vendados, porque hasta el día de hoy les queda el mismo velo no descubierto en la lesión del Antiguo Testamento, el cual por Cristo es quitado. Escucha aquí. Ese velo es quitado. Habla del velo, es como un velo espiritual. No es que va a decir, no, un velo, un trapo aquí como los musulmanes que tienen un trapo. No, es un velo espiritual. ¿Cómo se llama? Entonces, la mayoría de la gente está vendada. Vendada en un sentido, el diablo tiene vendada a la gente. El único que puede traer a Jesucristo es el Espíritu Santo, que trae la gente a nuestro Señor Jesucristo. Las almas las trae el Espíritu Santo a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la mayoría de la gente que no acepta, que no quieren entender y no quieren aceptar a Jesucristo es porque están vendados por el diablo. Aunque a la gente no le guste lo que estoy diciendo, pero es verdad, porque la Biblia lo dice. Entonces, están vendados millones y millones de gente vendados por el diablo. Entonces, ¿por qué? Porque están vendados, porque no van a iglesias que son satánicas, iglesias. Yo no estoy criticando ninguna religión, yo no estoy aquí para criticar, es para especificar y redarguir, quiere decir enseñar la palabra del Señor, que mucha gente lee la Biblia, leemos la Biblia, que yo me incluyo también, y no entendemos, ¿no? Entonces, aquí está diciendo, por ejemplo, aquí me salto hasta el 16, verso 16, mas cuando se convirtieren al Señor, el velo se quitará. Escucha aquí, el velo se quitará. Es como un velo espiritual, como una nube negra del diablo. Entonces, es un velo que el diablo le ha colocado a la gente, como iba a decir. Hay muchas religiones. La palabra religión, que mucha gente no entiende, son iglesias denominadas por hombres, hechas por hombres, no por el Señor. Entonces, esas iglesias, todas, la mayoría son una tracamandada de gente ladrona que van allí. Yo no estoy criticando, por ejemplo, a la gente de corazón que van allí a adorar al Señor. No, son los líderes, los fundadores de esas iglesias. Entonces, esa gente le quita el dinero a la gente, ofrendando de tal dinero tanta cantidad. Esa gente son ladrones, esa gente no es de Dios, no. Pues si en las iglesias hablan de Dios, sí, yo sé que hablan de Dios, tienen razón, hablan de Dios, pero ¿cuál es el problema? Hablan de Dios cuando están en la iglesia, pero después de que salen en la iglesia son mundanos o son mundanas y van y sirven al diablo. Hacen macumbería, brujería a las iglesias para que haya masa de gente en las iglesias, para que den su dinero allí para ellos. Eso no es de Dios. Entonces uno tiene que tener discernimiento de las cosas del Señor, ¿eh? Gloria a Jesucristo. Entonces, dice el verso 17: porque el Señor es el Espíritu, donde hay el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Quiere decir, hay libertad del Espíritu, de las cosas del Señor. Él nos enseña las cosas de Él, ¿eh? Ok, y dice el 18: por tanto nosotros todos, mirando a cara, por ejemplo, como cara, quiere decir,
descubierta ya de esa venda, de esa nube espiritual negra. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como si nos estuviéramos viendo en un espejo, dice aquí, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza como por el Espíritu del Señor Jesucristo. Entonces, mucha gente no entiende este negocio aquí o este versículo que dice aquí, ¿no? Pero la mayoría, yo estaba vendada también. Antes de yo aceptar a Jesucristo, yo estaba vendada. Cosas que yo no, cosas que carnalmente no podemos ver. Ahora que soy espiritual, lo veo espiritualmente. Entonces, mucha gente, yo no estoy aquí, mi gente, yo no estoy aquí para obligar a nadie, ni para que nadie, ni para agradar a nadie. Yo estoy aquí para agradar al Señor, porque dice la palabra que nosotros tenemos libre albedrío. ¿Qué significa libre albedrío? Que mucha gente no entiende. Libre albedrío es que usted tiene, por ejemplo, usted puede tener, si usted quiere creer en el Señor, usted tiene ese libre, usted es libre de creerlo y aceptarlo también, ¿entendió? Usted es libre de decir no lo acepto, o usted es libre de decir acepto, ¿entendió? Son lo que todos nacimos con ese libre albedrío, tanto en el cielo como en la tierra. Entonces, cuando nos aceptamos al Señor, nuestras vidas cambian, nuestras vidas dan un giro de 1000 voltios, porque a mí me pasó eso, dio un giro para mí de 20.000 voltios. Entonces, cuando a uno le cambia la vida, el Señor es el que cambia nuestras vidas, es el Espíritu Santo que cambia nuestras vidas, porque el Señor es una Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Biblia dice, la palabra dice, que nosotros tenemos que ser bautizados en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Entonces, Dios es Dios, Jesucristo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, también igual. Una Trinidad. Entonces, mucha gente no quiere ni creer eso y no les enseñan en las iglesias. Les niegan la verdad, les están negando su salvación. Entonces, ¿por qué el diablo hace eso? ¿Por qué el diablo coloca esa venda? Porque él está condenado, él está perdido y Jesucristo lo derrotó en la cruz hace 2000 años. A él y a todos a él y a sus diablitos también. Entonces, ¿qué pasa? Como él está condenado, entonces quiere que también la gente, la humanidad, esté condenada igual que él, porque él se fortalece cuando la gente peca, la gente está en fornicación, se fortalece cuando el hombre roba, cuando las personas roban, cuando las mujeres están prostituyéndose, cuando la gente mata, cuando la gente hace abortos. Todo lo del diablo, todo lo malo es del diablo. Entonces él se fortalece con eso. Entonces, ¿qué pasa? Tiene la mayoría de millones y millones de gente vendada de los ojos, vendados completamente, vendados, ciegos y mudos. Como dice la canción de Shakira, ¿no? Pero no es igual. Entonces, eso ahí, y esas iglesias, esa mayoría de esa gente que coloca una iglesia, como decir, bueno, yo voy a poner una iglesia aquí y le pongo tal nombre y ya la gente comienza a llegar ahí. No, uno no puede hacer eso, uno tiene que primero averiguar de dónde fue que salió esa iglesia, quién fue que fundó esa iglesia, ¿eh? Gloria a Dios. Entonces, ¿quién fundó esa iglesia? Tiene uno que pesquisar eso, porque uno no va a ir a meterse, igual como cuando uno va a ir a comprarse un carro o un vestido. Hay lugares que a veces es más barato y hay otros lugares que es más caro y a veces el mismo producto, ¿no? Uno tiene que procurar donde uno se puede... Cuando uno va a una iglesia verdadera, uno siente el Espíritu Santo y uno ve que la gente allí es verdaderamente de Dios. ¿Por qué? Por los frutos los conoceréis, dice la palabra. ¿Por qué frutos? Bueno, los frutos son que si yo voy a una iglesia y después yo en la calle veo al pastor que es casado y que anda con otra mujer, es un fornicario. Entonces, para mí, ese hombre está predicando la palabra del Señor, pero no están las cosas del Señor. Y esa gente que está escuchando a ese hombre, que es un pecador en la iglesia, la gente se está condenando igual con él. Entonces, está vendada la gente. Entonces, uno tiene que saber a qué iglesia uno va.
Hay, igual por ejemplo las Biblias, hay miles de Biblias, cantidad de Biblias. Cada iglesia ellos mismos hacen sus Biblias a la forma de ellos. Ah, no, porque esta es mi iglesia y yo voy a hacer la... Y entonces, ¿qué hacen? Tienen la osadía, tienen la mentalidad del diablo, que le quitan y le ponen versículos a la Biblia. Que eso tiene condenación, eso tiene infierno. Entonces, ¿qué pasa? La pobre gente que va a esas iglesias no entienden la palabra, no entiende lo que está diciendo. Yo conozco una Biblia que en la mía dice infierno y lo de esa Biblia dice Gehenna. La gente que va a entender que es Gehenna, obvio que no sabe qué es Gehenna, porque está en hebreo. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué hacen esos dueños de esas iglesias y qué hacen esas Biblias? Para que la gente no entienda. ¿Por qué? Porque no es una iglesia verdadera. Son masones, son satanistas, son servidores del diablo. Y en la iglesia vienen a hablar de Dios y del Padre y no más. Y enseñándole todo eso a la gente. Y entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Acostumbrarse a lo que... Y otra cosa, hay iglesias que les enseñan a no leer la Biblia. Igual la católica es eso. No, a no leer la Biblia, que porque la Biblia nadie le entiende. Claro, el único que le entiende es el diablo. Entonces, para poder leer la Biblia, gente, hay que pedirle al Espíritu Santo. Yo llevo este versículo leyéndolo desde las 3 de la mañana. Y yo no lo entendía porque el Señor quiere que yo traiga este mensaje. Porque Él me pidió que yo trajera este mensaje, que subiera este mensaje aquí, que lo grabara. Entonces, y lo leí, hasta que después al fin, de estar de casi unos 6 minutos, 7 minutos, fue que lo entendí. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me dio a entenderlo. Porque la palabra la Biblia tiene muchos misterios y muchas cosas escondidas que nosotros no sabemos. Entonces, nosotros dependemos del Señor y del Espíritu Santo, que es Él el que nos guía, ¿eh? Entonces, vuelvo y repito, el diablo tiene vendada a la mayoría, millones de gente que no quieren entender la palabra, no quieren obedecer la palabra. Ahora, vuelvo y repito, todos tenemos libre albedrío de aceptar a Jesucristo o no aceptarlo. Entonces, ¿qué está pasando? El que acepta a Jesucristo tiene vida y tiene salvación, porque por medio de Él somos salvos, porque Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros y Él vino a pagar un precio muy alto aquí a este mundo. Entonces, Él vino a pagar un precio muy alto y por medio de Él nosotros somos salvos. Entonces, el que no acepta a Jesucristo tiene ganancia, el que lo acepta, y el que no lo acepta tiene condenación. Tiene condenación, tiene infierno. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque está aconteciendo todo eso. Mira cómo está el mundo ahora, como está tanto mugrero que hay en este mundo. Asustada yo de ver criaturas, niños de 8 y de 7 años que homosexuales. En mi vida, cuando yo era una niña, yo en mi vida llegué a ver eso. ¿Por qué? Porque estamos viviendo los últimos tiempos, estamos viviendo, Jesucristo está regresando a venir a pegar su iglesia. ¿Cuál es la iglesia? Él no va a venir a levantar una iglesia, por ejemplo, la casa esta, no. Él viene, la iglesia de Jesucristo, el verdadero evangelio es el de Jesucristo. Es la iglesia, los verdaderos consagrados. Él viene a alimentar, ese pueblo lo viene a levantar. Lo viene a levantar. La gente va a desaparecer, esa gente va a desaparecer. Entonces, los que estén consagrados de verdad. Y los que queden, que no aceptaron a Jesucristo, esa gente va a sufrir la tribulación y el castigo del diablo cuando el diablo se presente como la bestia, que es el falso Cristo, porque él se va a denominar como que él es un Dios. Entonces, el desespero de Dios y de la gente es salvar almas, salvar la gente, porque Dios sabe lo que viene, Dios sabe lo que va a acontecer. Entonces él tiene amor por la humanidad, tiene amor por las almas, para que se salven, para que vamos detrás de Jesucristo. Gloria a Dios, ¿no? Entonces, es eso ahí. No estamos aquí para obligar a nadie, ni mucho menos, no, estamos para ayudar a la gente. Por ejemplo, a mi familia, porque estoy preocupada por la salvación de mi familia. Yo no estoy ganando nada, no, es la salvación de mi familia,
Porque estar en las cosas del Señor no es con hipocresía, no, sí, porque tal día yo voy y acepto y después ya yo vengo a mi casa y sigo mi vida. No, no, no. Aceptar al Señor es aceptarlo de verdad, de corazón mismo. Y consagrarse si es que la persona se quiere salvar. Entonces, el